Saben ustedes que hoy me levanté a la mañana contento, salí a hacer una caminata temprano con mi esposa, dije, me voy a cansar, total, hoy no me toca predicar, es otro hermano que toca predicar hoy, voy a descansar, sí, me voy a dormir una siesta, luego me voy a preparar para venir a la cena, orando, leyendo la palabra. Resulta que los planes del Señor eran otros, ¿no? ¿Querés descansar? Yo tengo la última palabra, me dijo el Señor. Así que bueno, solo Él sabrá por qué. Ha permitido que el hermano Michael, que le tocaba enseñar hoy, no pueda estar presente, y por la gracia, solo por la gracia del Señor, he podido, con la guía de Él, preparar algo para compartirlo en esta tarde con ustedes. Así que pido una vez más al Señor que bendiga su palabra y bendiga sus vidas y mis vidas por medio de esta enseñanza. Hermanos queridos, ahora un sábado atrás, o sea, 2 sábados atrás, ¿se acuerdan qué tema vimos? ¿Qué fue lo que hizo la voluntad del Señor? Muy bien. Muchas veces decimos, yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios, quiero entender la voluntad de Dios, quiero obedecer la voluntad de Dios, quiero seguir la voluntad de Dios. Pero anoche hablábamos y nos examinábamos un poco en una rueda, en una charla abierta, en la presencia del Señor, los varones, y cada uno nos decíamos y tratamos de ver en qué no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Porque es medio peligroso, medio riesgoso caminar o transitar por un camino sinuoso cuando decimos, no, yo creo que yo estoy bien, mi actitud es seguir la voluntad de Dios en todo. Cuidado, ¿no? Porque allí está floreciendo de corazón una actitud de autosuficiencia, una actitud de que yo soy perfecto, que yo no peco y todos somos pecadores. Estamos ya reconciliados con el Señor, somos hijos redimidos, pero somos pecadores. Y al ser pecadores somos imperfectos y fallamos en muchos aspectos de nuestra vida. Verdaderamente, si hablamos de la voluntad de Dios, queridos hermanos, seguramente nos llevará varios meses hablar de la voluntad de Dios si tuviéramos que hacer un estudio exhaustivo de lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Porque está la voluntad de Dios eterna y distintos órdenes que podemos encontrar en la Biblia en cuanto a cómo se manifiesta o se expresa la voluntad de Dios, que seguramente en la próxima serie que me toque dar vamos a ahondar un poquito más. Pero ustedes recordarán que vimos la enseñanza anterior respecto a la voluntad de Dios. Vimos ejemplos de personajes bíblicos. Vimos, por ejemplo, a Noé, obedeciendo la voluntad de Dios, haciéndole caso a la voluntad de Dios, de construir el arca, por ejemplo. ¿Recuerdan? Vimos a Abraham, que el Señor le dio la directiva que abandonara sus parientes, su tierra, su parentela y todo lo que eso significaba, y que se fuera a la tierra que Él le iba a mostrar. Vimos allí a Abraham en acción, obedeciendo y siguiendo la voluntad de Dios. Y así podemos encontrar a Moisés, podemos encontrar a José, mencionamos a Daniel también, no sé si ustedes recordarán, y los que no han tenido la oportunidad de hacerlo, después lo pueden ver, o lo pueden escuchar, mejor dicho, en el canal de YouTube de la iglesia. Hoy vamos a tocar un poquito, vamos a seguir con la voluntad de Dios en esta segunda parte, pero yo creo que es necesario, antes de profundizar un poco más en la voluntad de Dios, recordar el primer gran mandamiento que está explícitamente expresado y manifestado en los evangelios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice Marcos. Otro de los evangelios sinópticos dice con todo tu ser, ¿sí? Eso es lo más importante. Si yo digo que he creído en el Señor Jesucristo, que he rendido mi vida a Él, que verdaderamente me he arrepentido de mis pecados y que he experimentado lo que es el nuevo nacimiento, verdaderamente tengo que tener muy claro en mi vida que debo amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todos mis esfuerzos, todo mi ser. Eso significa que tengo que tener una vida rendida al Señor.
Eso significa que Él debe ocupar el primer lugar en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Si verdaderamente he creído de verdad, el Señor debe ocupar el primer lugar en mi vida. Y creo que ese es el puntapié inicial, tener presente en nuestras mentes y en nuestros corazones el primer y gran mandamiento. Porque sabemos que de ahí, de ese primer y gran mandamiento, y en consecuencia al primer mandamiento, surge y nace el segundo mandamiento, que es similar: amarás al prójimo o a nuestro prójimo como a ti mismo. Hermanos queridos, no es fácil vivir en la voluntad de Dios. No es fácil estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano. Porque Dios, hemos visto que es omnipresente, omnisciente, ¿y qué más? Omnipotente. Muy bien. Los planes de Dios, los propósitos de Dios no son los mismos que los nuestros. Muchas veces nosotros ocupamos el rol y cumplimos la función de Dios queriendo ser Él, queriendo ser Dios, queriendo que se cumplan nuestros deseos, y muchas veces egoístas nuestros deseos, de acuerdo a nuestra manera, de acuerdo a nuestro parecer. Y los planes de Dios son distintos. Si no, fíjense ustedes en el apóstol Pablo. Él quería llegar a Roma, quería visitar a los hermanos en Roma. Y fue estorbado varias veces. Y llegó a Roma, pero no llegó como él pensaba. Llegó en la calidad de prisionero, después de haber sufrido y de haber experimentado pericia realmente en ese camino a Roma. Ustedes lo recordarán porque lo hemos leído en la palabra de Dios. Hermanos queridos, para estar en el centro de la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas veces no hace falta ni entenderla. Porque hay veces que sí, el Señor nos va a permitir entender la voluntad de Dios, pero hay veces que no la vamos a entender. Pero como hijos obedientes, imitadores de Dios, como hijos amados de Él, debemos aceptar y obedecer la voluntad de Dios aunque no la entendamos. Fíjense ustedes lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 2. Acompáñenme, por favor, hermano querido, a la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. 12, 2. Dice así la Reina Valera 1960. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que le dice a los hermanos en Roma y a nosotros es: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que, en otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo en esta tarde, queridos hermanos. Que no nos conformemos, que no nos ajustemos, que no nos amoldemos, ¿sí?, a este siglo. Allí la palabra siglo, la traducción de siglo es a este tiempo, a este sistema del mundo. Dice que en vez de ajustarnos a este sistema que el mundo nos vende a través de todos los medios de difusión que tiene, en vez de eso debemos ser transformados. ¿Transformados qué? Transformados nuestra forma de pensar, transformados nuestra forma de mirar las cosas, porque dice que debemos ser transformados por medio de la renovación. ¿Y qué es lo que renueva nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestras ideas? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder, lo sabemos, lo hemos dicho varias veces. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, hermanos queridos, en vez de ajustarnos a este sistema del mundo, pareciera que vamos en contra de la corriente cuando nos conformamos al plan de Dios y no al mundo. Pero no importa. Nosotros tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres, hermanos queridos. Entonces debemos dejar que la palabra de Dios cada día renueve nuestro entendimiento. Allí se traduce nuestra mente, nuestro intelecto,
para que de esa forma, siendo transformados por la palabra de Dios, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena para nosotros. Es santa y es agradable. Es buena ¿por qué? Porque Dios quiere lo mejor para vos, mi hermano, y lo mejor para mí. Por eso la voluntad de Dios es buena. Y es agradable porque Dios quiere el bien para sus hijos. Y en realidad para toda la humanidad. Y es perfecta porque la voluntad de Dios es completa. Entonces, hermanos, es muy importante que para empezar a tomar esa decisión radical en nuestras vidas, de dejar que Dios realmente nos guíe y nos ayude a vivir en su voluntad, es conformarnos a Él, a su palabra. Porque, hermanos, tengamos claro y presente que la voluntad de Dios es como, es buena, agradable y perfecta. Miren ustedes lo que dice allí nomás Romano, pero el capítulo 6, de Romano, el versículo 13, 6:13, dice así la palabra de Dios: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Claro, habla de consagrar nuestro cuerpo, de consagrar nuestros miembros, nuestro cuerpo a Dios como vivos, porque cuando estábamos sin Cristo en nuestras vidas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y hoy estamos vivos. Por eso es que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a que escribiese estas palabras en esta epístola, de que no debemos dejar que ninguna parte de nuestro cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio de esto, hermanos, el apóstol dice que nos entreguemos completamente a Dios, porque antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida nueva. Así que el apóstol lo que nos dice, que usemos todo nuestro cuerpo como instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios. Hermanos queridos, es que en realidad es así. El vivir en la voluntad de Dios no es fácil cuando lo queremos hacer por medio de nuestro esfuerzo humano. Pero cuando nos hemos rendido totalmente al Señor y descansamos en su brazo, descansamos en su gracia, descansamos en la misericordia de Dios y en la soberanía de Él y en la autoridad de la palabra de Dios, vamos a vivir en la voluntad de Él. Vamos a obedecer la voluntad de Él aunque no nos guste y aunque no la entendamos. Fíjense ustedes cómo el Señor nos exhorta claramente, hermanos, en esta tarde a través de su palabra. Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 17, por favor. Dice así la palabra de Dios. Es una exhortación clara del Señor a los hermanos en Éfeso y a nosotros, los hermanos, los hijos de Dios, el Mirador del Lago. Efesios capítulo 5, versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos. Allí la palabra insensatos, recuerden que en el original es tontos, necios o indoctos. Entonces, en otras palabras, el apóstol dice: no sean tontos o insensatos o indoctos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjense ustedes que debemos instruirnos en las Escrituras, hermanos queridos, porque para no conformarnos a este siglo y ser transformados cada día, debemos leer la palabra, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos conocer al Dios vivo por medio de su palabra. Por eso es que el apóstol dice a los hermanos en Éfeso y a nosotros y a todos los creyentes en todo el mundo: no actúen sin pensar. Eso es lo que nos dice el apóstol. No actuemos sin pensar.
Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿El Señor qué quiere? ¿Quiere sacrificio antes que obediencia? No, el Señor quiere obediencia antes que sacrificio. Y el sacrificio que Él quiere es que rindamos, entreguemos nuestro cuerpo, nuestro ser a Él, para que tengamos una vida de adoración plena a Él cada día, cada minuto que estemos aquí en la tierra y cuando no estemos aquí en la presencia de Él. Hermanos queridos y amados en el Señor, damas y caballeros, fíjense ustedes, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. El Salmo 40, por favor, busquemos Salmo 40, verso 8. Tenemos una enseñanza, una palabra muy clara aquí en el Salmo 48. Dice así el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista está diciendo: me complace o me deleita o gozo hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Podremos nosotros tener esta misma intención y este deseo y esta oración y decirle al Señor? Decirle que la voluntad de Él es de mi agrado. Decirle que me agrado, aunque no me guste la voluntad de Él, cuando estoy pasando más que todo por pruebas, por situaciones difíciles, por situaciones que tal vez, si no estoy bien afianzado espiritualmente en mi relación con el Señor, me puedo llegar a desesperar, puedo llegar a perder el sueño. Estoy dispuesto a decirle verdaderamente al Señor: esto, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, me deleita, me da placer. Si no estás preparado y si no estoy preparado, es hora que nos comencemos a preparar. ¿Cómo? Conociendo cada vez más a nuestro Padre amado. Aprendiendo a amar su palabra. Aprendiendo a deleitarnos en sus estatutos, en sus enseñanzas, en sus mandatos, en sus preceptos. Mientras más leemos la palabra, más la vamos a amar. Y no solo la vamos a amar, más la vamos a entender y vamos a deleitarnos en conocer más a nuestro Dios y en obedecer su palabra. Pero no vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas si no lo conocemos a Él a través de las Santas Escrituras. Y esta frase que acabamos de leer en este Salmo 40, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, esta frase también la encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, porque allí en Juan 4:34, por favor, Juan 4:34, fíjense ustedes, Juan 4:34, el Señor Jesús habló. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, tenemos un ejemplo supremo, el Señor Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad del que le había enviado, la voluntad del Padre, y acabar con la obra que Él le había asignado. Es también nuestra premisa, hermano. Hacer la voluntad de nuestro Padre amado y terminar la obra que Él nos ha dado a cada uno. Como iglesia tenemos un propósito general, una obra general, que es predicar el Evangelio, hacer discípulos. Pero cada uno en lo personal, como miembro individual de la iglesia, tenemos propósitos para cumplir aquí en la tierra como representantes del Señor. Entonces vemos que Jesús mismo, en Juan 4:34, manifestó
esta actitud. ¿Saben qué actitud? Una actitud de obediencia y servicio a Dios. El mejor siervo fue el Señor Jesucristo. Y a ese siervo debemos invitar nosotros, al Señor Jesucristo, con esta misma actitud de obediencia y servicio a Dios. Hermanos queridos, sin lugar a dudas que vos creés, yo creo que el Señor nos está hablando esta noche, como cada vez que leemos la palabra de Dios, como cada vez que recibimos una enseñanza de Él, a través de cualquier siervo. Dios nos está hablando. Y yo quiero tener en claro una cosa, y quiero que vos también la tengas en claro. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Nuestro cuerpo debe servir y debe ser consagrado para la gloria de Dios. El que hagamos su voluntad debe ser nuestro agrado hacer la voluntad del Señor. Pero nada de esto podemos hacer sin la dependencia de una persona que estuvo presente en la creación, una persona que estuvo presente en nuestra salvación, una persona que estuvo presente y está presente en la obra redentora. Esa persona es el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que en el momento que hemos creído en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios ha venido a habitar en nuestro ser. Dice la palabra de Dios que hemos sido sellados por el Espíritu Santo como las arras, o como el anticipo, la garantía de que pertenecemos a Dios, y es un anticipo, una garantía para el día de la redención. Pero no solo el Espíritu Santo vino a habitar en nuestro ser porque sí nomás, sino que el Espíritu Santo vino a darnos dones espirituales. El Espíritu Santo nos da el fruto de él, del Espíritu Santo. Sabemos que se divide en 9 caracteres. El Espíritu Santo, hermanos, es el consolador. Es el Espíritu de vida. El Espíritu Santo es el que nos ha dado vida cuando nos arrepentimos y creímos en Cristo y vino a habitar en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos recuerda las Escrituras, es el que nos ayuda a memorizar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, a entender como hijos de Dios que debemos hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a entender y a obedecer la voluntad de Dios por medio de su santa palabra. Muchas veces yo digo que nos bandeamos. Hay determinadas líneas o determinadas corrientes doctrinales que siempre repito, porque no me gusta dar nombres, que se van a un extremo. Todo es el Espíritu Santo. Todo es el Espíritu Santo. Y después se da lo opuesto. Otro sector de la iglesia que hasta tiene miedo de mencionar el Espíritu Santo. Y hay personas todavía, incluso algunos creyentes antiguos, que cuando nombran el Espíritu Santo hasta se ponen incómodos. El Espíritu Santo es Dios. Sabemos que Dios es uno solo y se manifiesta en 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y sabemos que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él no está aquí en la tierra, pero dejó al Consolador, al Espíritu Santo, que mora en todo creyente. Así que, hermanos, no tenemos que excluir ni sacar al Espíritu Santo de nuestras vidas, porque si hemos creído en Cristo de verdad, Él está en nosotros, Él mora en nosotros. Y tenemos 2 mandatos positivos como creyentes, que es primero ser llenos del Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo. Y tenemos 2 mandatos negativos, que es no contristar al Espíritu Santo y no apagar al Espíritu Santo. Y muchas veces por ignorancia espiritual y por falta de comunión con el Señor, contristamos al Espíritu
y lo apagamos a la estufa. Hermanos queridos, para vivir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y estar en la voluntad del Señor, es importante que dejemos actuar el Espíritu de Él en nuestras vidas. Porque Dios quiere que tengamos una vida constante y continua haciendo la voluntad de Él. Porque un hijo de Dios que verdaderamente se ha sometido a Él porque ha nacido de nuevo, un hijo de Dios debe tener una sumisión total a la voluntad divina. Una sumisión total. Pero para tener esa sumisión total a la voluntad de Dios, es necesario establecer primero una relación con Dios. Si no estamos seguros de haber establecido o entablado una relación personal con Dios, esa relación de hijo con padre, es medio difícil, hermanos queridos, que podamos someternos a la voluntad de Dios. Santiago 4:7 dice claramente, bien clarito lo dice: someteros pues a Dios. La pregunta es en esta tarde o en esta noche, hermano en Cristo querido, hermano, ¿has nacido de nuevo? ¿Has entregado tu vida a Cristo sinceramente? Si lo has hecho, ¿estás seguro que has sometido tu vida al Señor? Si has sometido tu vida al Señor, recuerda que el viejo hombre y la vieja mujer debe haber sido crucificado con Cristo. Porque sos nueva persona, somos nueva persona en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y como nueva criatura, como nueva persona, si hemos establecido una relación personal con Dios, hermanos, debemos estar sometidos a Él. De otra forma, no vamos a tener un conocimiento espiritual. Si no hemos nacido de nuevo, no tenemos conocimiento espiritual, porque no somos espirituales, porque sabemos que nacemos espiritualmente muertos, hasta que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Allí recién renacemos, allí recién tenemos vida espiritual. Entonces, hermano, si hemos nacido de nuevo, si nos hemos entregado al Señor, si nos hemos sometido a la voluntad de Él, tenemos que ser espirituales, no carnales. Cuando tenemos una vida espiritual verdaderamente porque hemos experimentado el nuevo nacimiento, allí recién el creyente, el Hijo de Dios, va a entender que el ejemplo perfecto de seguir la voluntad del Padre es Cristo. ¿Saben las veces que personas no de esta iglesia, de otros lugares, han venido y me han comentado y me han contado algunas cuestiones personales? Voy a decir, pero no, hermano, pero usted entregó su vida a Cristo. Claro que entregué mi vida a Cristo. Yo vengo de una familia cristiana, me entregué a los 13 años, otro me entregué a los 14 años, una persona me dijo, yo a los 8 años me entregué a Cristo. Pero hermano, permítame que le diga, usted me da lugar a que yo le diga y es la obligación de hacérselo. ¿Está seguro que entregó su vida al Señor? ¿Está seguro que se rindió a Cristo? Porque dice la palabra de Dios que los adúlteros, que los borrachos, que etcétera, 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 no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, tenemos que estar muy seguros de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y verdaderamente, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, tenemos que habernos entregado a la voluntad de Dios y estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Hermanos, si verdaderamente sigo el ejemplo de Cristo, ese ejemplo perfecto de hacer la voluntad de Dios, ¿saben qué va a pasar? Vamos a obtener un resultado maravilloso en nuestras vidas. Te vuelvo a repetir, si seguís y yo sigo el ejemplo de Cristo, que es el ejemplo perfecto de hacer la voluntad de Dios, ¿saben cuál va a ser el resultado en la vida que sigue el ejemplo maestro? El resultado es una vida consagrada a Dios.
Y es el problema que hoy hay en la iglesia de Cristo. Faltan vidas consagradas. Podemos conocer las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos recitar la Biblia de memoria. Podemos saber el salmo más largo de la Biblia de memoria. Podemos ser grandes teólogos. Podemos ser eruditos. Podemos ser exégetas. Pero, hermanos queridos, si no tengo una vida sometida a la voluntad de Dios, es muy difícil que vaya a tener una vida consagrada a Dios. ¿Has consagrado tu vida a Cristo? ¿O todavía estás escondido, oculto, detrás de tus excusas y de tus justificaciones vanas, perversas y pecaminosas? Fíjense lo que dice el Romano. Volvemos a Romano, capítulo 12. Versículo 2 leímos recién, ¿recuerdan? Ahora vamos a leer el versículo 1. Dice así Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así dice la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. Hermanos, ¿saben qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que nuestra vida debe ser consagrada al Señor. Cuando rendimos nuestra vida al Señor, consagramos nuestra vida a Él, para Él y en Él. Consagramos nuestra vida para el servicio a Él. Consagramos nuestra vida para adorarle a Él, para obedecerle a Él. En serio, te vuelvo a preguntar, porque yo me lo he preguntado: ¿verdaderamente tenés tu vida consagrada al Señor? ¿Has consagrado tu vida a Cristo? Si no lo has hecho, hazlo esta misma noche. Hazlo en este mismo momento. Consagra tu vida al Señor. Puedes ser hijo de Dios, puedes ser salvo, puedes tener la entrada al cielo por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Pero vamos a tener que dar mucha cuenta al Señor, como dice Romanos capítulo 14, versículo 12 o 13, no recuerdo bien qué versículo, donde dice que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de sí mismo de lo que hemos hecho aquí en la tierra. ¿No has consagrado tu vida a Cristo? Es esta la noche, es este el momento. Consagra tu vida al Señor. Fíjense lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Hay un requisito aquí para poder consagrar nuestra vida al Señor y tener una vida consagrada a la voluntad de Él. Segunda de Timoteo 2:21, dice así: así que, si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento, escuchen bien, instrumento, allí la palabra instrumento, saben que se traduce como vasija o vaso, ¿sí? Nosotros seremos vasija o vaso, esa es la palabra instrumento, para honra, santificado, allí se traduce consagrado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué pregunta, no? ¿Está dispuesto a hacer ese vaso, esa vasija consagrada al Señor? Segunda de Timoteo 2:21. Porque dice el apóstol que si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. El Maestro, Cristo, nuestro Salvador, está dispuesto a usarlo. Pero los que ponemos los obstáculos muchas veces somos nosotros, con nuestras tradiciones, con nuestros legalismos, con nuestros caprichos, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. Hermanos queridos, no olvidemos, por favor no olvidemos, que
La oración es esencial en la vida del creyente. Un hijo de Dios sin oración y sin estudio de la palabra es un raquítico espiritual. Es un anoréxico espiritual. Es esa agua fluctuante que es llevada por el viento por doquier. Porque no está edificado, porque no está afianzado, porque no está permaneciendo en el Señor, y el Señor no va a permanecer en aquel creyente tibio. Hermanos queridos, la oración es esencial, no solo para pedirle cosas al Señor. La oración es esencial para alabarle al Señor, para darle gracias al Señor, pero ¿saben qué es esencial la oración? Para entender y obedecer la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a entender. Tu voluntad en este momento para mi vida es esta. No lo entiendo, Señor. Por favor, ayúdame a entender. Pero si no, tu voluntad es que no lo entienda, ayúdame a obedecerte, Señor. Quiero obedecerte, Señor. Quiero agradarte, Señor. Esa debe ser nuestra actitud. La oración, hermanos queridos, nos ayuda a entender y obedecer la voluntad de Dios, para que así seamos sumisos al Señor, imitando a Cristo y poderle servir a Él para gloria y honra de Él. Terminamos esta enseñanza, hermanos, y los animo, verdaderamente los animo, los aliento, y les pido que también oren ustedes por mí, para que también esta sea mi actitud. Presten atención. Dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, dice el salmista, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Te animás a hacer esta oración? A decirle, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Te animo que luego, antes de irte de acá, esas sean las palabras tuyas del Señor, y consagre tu vida a Cristo en esta noche para servirle, para glorificarle. Mateo 6:10 también, el mismo Señor Jesús, en la oración modelo que nos dejó, llamado el Padre Nuestro, dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que así sea, queridos hermanos, en tu vida y en mi vida, y en la vida de la iglesia del Señor. Dios nos ama y Él nos quiere usar, pero quiere que sometamos nuestra vida a Él y que vivamos haciendo su voluntad. Su voluntad es, hermanos queridos, como agradable, buena, agradable y perfecta. El Señor te bendiga. Oramos. Padre celestial, amado Dios, Salvador nuestro, Señor nuestro, te damos gracias. Y en esta hora, Señor, cada uno de los que estamos presentes y cada uno sabe, Señor, y tú lo sabes, ¿quién no tiene su vida consagrada a ti, Señor? Oh Padre celestial, amado Dios, te rogamos que en este momento aquella hermana, aquel hermano, aquella persona que está presente aquí y un día tal vez entregó su vida a ti, pero aún no ha consagrado su vida a tu autoridad y al servicio a ti. Te rogamos que obres en su corazón y pongas ese arrepentimiento necesario para que se aparte de ese camino de desobediencia y vuelva a ti, Señor, con una vida consagrada a ti, una vida consagrada a tu amor, consagrada a tu autoridad, una vida consagrada para obedecerte, para seguirte y para servirte. Señor, te clamamos en el nombre de Jesús, que obres en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que va a escuchar esta enseñanza de parte tuya. Amado Dios, gracias por acompañarnos. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada día para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Perdónanos, Señor, por nuestra inestabilidad. Perdónanos, Señor, por nuestra infidelidad a ti.
Perdónanos, Señor, por nuestra tibieza. Perdónanos, Señor, por ser mentirosos y engañadores. Perdónanos, Señor, por ser murmuradores y detractores. Perdónanos, Señor, por ser farsantes, por ser fariseos. Perdónanos, Señor, por ser hipócritas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te avergonzamos de nuestras actitudes. Oh, Señor, bendícenos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a someternos a ti y ser humildes, mansos, serviciales y obedientes para gloria y honra tuya y bendición y edificación de tu iglesia. Señor, te lo pedimos agradecidos desde ya y pidiéndote también que bendigas y acompañes a cada uno de nuestros hermanos ahora en el regreso a sus hogares. Gracias, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga.